Buenas noches. Les habla de nuevo Jairo Libreros Cáceres, quien ha iniciado este programa de temas de historia y de cultura, eh, encaminado pues a servirle a la comunidad, sobre todo la que no ha estudiado mucho, temas de importancia, haciendo a un lado el rifirrafe que se ha presentado entre el señor expresidente Uribe y y el señor Iván Cepeda y sus partidarios o víctimas, que tiene pues bastante tensionado el país. Yo quiero hablarles es de un acontecimiento extraordinario, grande para Colombia, de la épica batalla de Boyacá, que el próximo 7 de agosto celebra un año más de haberse celebrado y que liberó definitivamente a Colombia del poder español e inició la liberación de la América del Sur, porque a ella siguieron la batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha, la batalla de Junín y Ayacucho, y quedaron liberados Venezuela, Colombia, el Ecuador, antes llamaba Quito, Perú y la nueva nación Bolivia. Y fue el comienzo del fin del imperio español. De modo que eso tuvo la dirección de un venezolano, Simón Bolívar, que nació en Caracas, muy joven estuvo en Europa, se casó tempranamente, se educó ya en Europa, sabía bien francés, vino, se le murió la señora y él se unió a los movimientos rebeldes contra España allá en Caracas, que primero formaron juntas de gobierno y luego pues los otros pueblos como Quito y también Bogotá lucharon para formar juntas de gobierno. Es falso que fuera independencia. Eso no se pensó, el 20 de julio no hubo ninguna independencia, ni el día de la independencia. Sencillamente unos abogados, comerciantes, dueños de bienes de fortuna que los españoles pues, explotaban mucho, querían tener poder igual a España. Y como los reyes españoles estaban en poder de Napoleón, y se formaban juntas de gobierno, querían formar juntas de gobierno aquí en América. Y eso es lo que se buscó el 20 de julio, una junta de gobierno, y se hizo un acta de la independencia, que así la llamaron, que no es acta de independencia. Se reconoció al rey Fernando como rey, y el virrey Amari Borbón formó parte de la junta directiva. Ahí no hubo ninguna independencia. En cambio, Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, sí proclamó su independencia. Y Bogotá y Cundinamarca y Bogotá sola la proclamaron 3 años después, el 16 de julio de 1813. De modo pues que no ve dónde estuvo ahí la independencia. En cambio, el 7 de agosto de 1819 es el gran día del triunfo de Bolívar, y no solo de Bolívar, también de la masa de personas mestizas, blancas, indios, negros, ingleses, irlandeses, y sobre todo también las mujeres, a quienes ahora se les reconoce su gran papel en la independencia. Iban con los soldados que eran sus esposos o sus amantes, y cuando caían heridos o se morían, ellas eran las que acudían o bien a curarlo o a enterrarlos. Es una labor extraordinaria la del pueblo, y bajo la dirección de Bolívar y también de Santander. Bien, el libertador Simón Bolívar fue bastante desafortunado en un comienzo. A él Francisco de Miranda, que gobernaba Venezuela, le dio a defender Puerto Cabello, lo perdió por una traición, se cayó Venezuela, se vino para el país y inició desde Barranca la campaña del Bajo Magdalena, fue hasta Cúcuta, se la tomó y logró la independencia de Venezuela. Pero gobernando perdió el poder con José Tomás Boves, un terrible español que movió las masas guerrilleras venezolanas y acabó con la Segunda República. Bolívar vino a nuestro país, Camilo Torres lo recibió y le sirvió para tomarse Santa Fe, fue a la costa, no pudo entrar en Cartagena porque allí había un enemigo suyo, tuvo que huir porque llegó un Pablo Morillo como con 40.000 hombres, tuvo que huir a Jamaica, vivió una vida miserable allí, casi lo mata un negro Pío, y tuvo que huir luego nada menos que a Haití, donde allí el famoso negro que todos recuerdan le ayudó 2 veces, le dio tropas, pólvora, hombres,
y fue Bolívar a Venezuela, se hizo en la costa, lo derrotó Morillo, tuvo que huir y volvió donde el negro. Y ese famoso negro volvió nuevamente y le ayudó. Y entonces Bolívar se internó en la selva e inició una campaña de desgaste, llevando a Morillo hacia la selva. Y Morillo, desesperado, en carta al ministro español le dice que no aguanta ya, que esa gente es muy rebelde, allá gente es muy rebelde y pelea. Bueno, ahora no se ve tanto eso con Maduro. Y que entonces eso es desesperante ver que no hay combate, porque era que Bolívar empleaba la táctica del desgaste, atacar y huir. Eh, pero una vez Bolívar, en un sitio llamado el Semen, que luego lo llaman la Puerta, pero era el Semen, Bolívar da un combate de frente a Morillo, y Morillo, exponiendo su vida, lanzó su tropa y derrotó tremendamente a Bolívar. Y le quitó a Bolívar, su archivo y muchas cuestiones que él tenía. Quedó muy mal Bolívar, y entonces Bolívar inicia una guerra de guerrillas contra don Pablo Morillo. Estaba pues allá prácticamente casi derrotado, pero se entera de que Santander, a quien él había menospreciado allá en los llanos, se ha organizado. No han podido los españoles con las guerrillas de Santander, porque era que Bolívar había nombrado, era Páez general, pero ante los informes nombra a Santander general, le da todos los poderes, y un día recibe dos enviados de Santander, ¿no? Un coronel y Jacinto Lara y un granadino, Juan Galea, que le dicen que se vaya, que Barreiro tiene la tropa distorsionada, que hay las posibilidades. Entonces Bolívar decide salir de Venezuela, donde no le ha ido tan bien, y arranca y el 23 de mayo, de 1819, en el pueblo en un lugar llamado la Junta, algo así, reúne a sus generales y les expone la idea. Todo el mundo guarda silencio, terrible, porque los venezolanos no quieren ir a entrar a Bogotá, tenían que subir un páramo, el páramo de Pirba, y eso era terrible. Pero el coronel inglés, James Rook, le dice: Sir, o sea, señor, yo os acompañaré hasta el Cabo de Hornos. Entonces todos se deciden y arranca Bolívar con cerca de menos de 2000 hombres. Había un batallones de caballería, húsares llano arriba y guías. El batallón húsare venezolano deserta, se va, no se fuga. Y la infantería la componían 4 batallones, rifles en Barcelona, guías y llano arriba. Y arrancan pues atravesando los llanos inundados, casi desnudos. La caballería en gran parte se pierde, muchos hombres también perecen hasta que llegan a Tame, donde los esperaba Santander. Tenía 2000 hombres nada menos ahí, 800 de caballería y 1200 de infantería, y carne, sal, plátanos, todo que le dieron de comer a la trompa que llegaba hambrienta. Y se dirigen hacia el páramo de Pirba. Voy hablando rápido porque eso es largo. Y en el páramo de Pirba, llegando allí a San Miguel, Bolívar dice que no va a trepar el páramo, que parece que es como malo que morir por Cúcuta. Santander le dice: mis hombres y yo, los granadinos, o sea, los colombianos de hoy, sí subiremos el páramo. Ahí viene la genialidad de Bolívar y su alcance genial. Digo: bueno, vamos. Y arrancan a subir ese páramo. Vegetación abajo y luego pura roca. Los hombres se desmayaban, había que flagelarlos muchas veces. Las mujeres ayudaron a esos hombres a salvarse. Una mujer, dice Oleri, parió en esos días y al otro día iba con el niño detrás de la retaguardia, libertadora. Extraordinario el papel de las mujeres, hay que elogiar ese papel tan grande de ellas. Y entonces, en esa forma, la tropa va subiendo, se pierden las sémilas, se pierde parte de la caballería, sí, la caballería pierde en gran parte, y eso se inició el 1 de julio de 1819, y la avanzada llegó el 5 de julio y llegó a un pueblo llamado Socha, donde allí había un párroco Romero y un señor Ignacio Sarmiento, alcalde, que convocaron al pueblo a una misa. Y cuando todo entró el pueblito, de allí a la misa, aparecieron los guerrilleros barbados y sucios, y entonces pidieron que le entregaran la ropa.
hubo hasta alguna ropa de mujeres más o menos acomodada a los hombres ahí, porque pues toda la ropa que tenían se la tuvieron que entregar. Y entonces los guerrilleros que llegaron de primero, los más fuertes, se volvieron a ayudar. A los pocos días llega Bolívar y ahí es cuando brilla la extraordinaria capacidad de dominio del libertador. El ejército era moribundo, dice Santander en su memoria, y sin embargo Bolívar en 4 días que tomó al frente, lo reanimó, organizó el cuerpo de espías con indios. El ejército tenía un grupo de negros que era lo mejor de la tropa, los negros. Habían mestizos, negros, que tenían alguna caballería. En sí, eran unos 1.500 hombres, 1.500 hombres los que allí había. Bueno, no olviden pues de suscribirse y dar el like, ¿no? O hacer comentarios, es indispensable para seguir adelante. Bueno, en todo caso el Libertador revivió. Madariaga, enemigo prácticamente de Bolívar, escribiendo, reconoce la genialidad de Bolívar. Hay un ataque, digo Barreiro, jefe español, vamos a ver ese ejército de mendigos. Tendría que tragarse esas palabras, porque en un combate de Tópaga que ganó Barreiro, se dio cuenta que esa gente prefería morir a devolverse a pasar el páramo. Y entonces comenzó a obstaculizar a Bolívar, a atajarlo para que no se comunicara con Bogotá, donde estaba Barreiro, el virrey. Esa fue la táctica de él. El Libertador hacía esfuerzos por pasarlo. Y infortunadamente, pues, después de varios juegos, tuvo que pasar el río Chicamocha, se demoró, y Barreiro se colocó en la mejor posición allá en el llamado Pantano de Vargas. Y entonces Bolívar tuvo que atacarlo con poca fortuna en un comienzo, ¿no? Los españoles, pues, prácticamente fueron bajando a los patriotas del lugar donde estaban y prácticamente se veía la batalla como perdida, ¿no? Batalla como perdida. Y en ese momento es que quiero leerles directamente del libro que escribí, que se llama Hitos a la vera del camino. Escribí un artículo sobre la batalla de Boyacá, y en ese artículo precisamente pude escribir lo siguiente sobre la batalla. Oigan bien. Incontinente Barreiro dio órdenes a la formidable masa de los 500 jinetes que allí le aguardaban, listos para que avanzaran en columna con el fin de dar el último golpe y completar la victoria. Iban a ganar allí en el Pantano de Vargas, pues, ya tenían una gran ventaja. Bolívar, desde el cerrito que había escogido como observatorio, iba siguiendo todos los incidentes y pasos del combate. Cuando notó el movimiento de la caballería enemiga, perdió el color Bolívar y todo inmutado le dijo a los que estaban allí, como 6 personas, entre ellas el señor Mariño: se nos vino la caballería y se perdió la batalla, la del Pantano de Vargas. ¿Cómo le parece? Rondón le observó: ¿cómo se ha de perder si ni yo ni mis hombres hemos cargado? Déjeme hacer una entrada. Bolívar, desconcertado, contestó: haga lo que pueda, salve pues usted la patria, coronel. Aquel héroe, Rondón, inmortal, bajó volando del cerrito y agitando la lanza como para llamar la atención, gritó de paso hacia el camino, comillas: camaradas, los que sean valientes, síganme, porque en este momento triunfamos. Y siguió a galope por el camino. ¡Qué valiente! Probablemente no oyeron este llamamiento sino los jinetes que se hallaban más cerca, porque solo 14 salieron también como disparados tras el comandante. Van enseguida sus nombres para que... Bueno, se traen los nombres un poco largos, lo omitimos, los nombres, pero hay que decir que Rondón con 14 hombres se lanzó contra la caballería.
que cometió un error, la española, se paró. Y al pararse encontró que las lanzas llegaron de dos caballeros y se animó la infantería y se animó la otra caballería. Y fue tal la mortandad que hizo Rondón con su acto y sus hombres que lo acompañaban, que Barreiro quedó ahí prácticamente vencido, despedazado, y solo lo salvó la noche. Bueno, hubo muchos muertos, entre ellos el coronel Ruck, aquel que le ayudó a Bolívar. Él perdió una mano y pues se iba a morir. Y dijo, ¡viva la patria! Y le preguntaron a él, ¿cuál patria? La que me ha de dar sepultura, dijo ese héroe inglés. Bueno, al otro día pues vino el reconocimiento, y eso fue el 25 de julio. Siguió una labor de tanteo Bolívar para darle la vuelta a Barreiro, y el 3 de agosto se hizo al lado del río, luego el 4 se devolvió, pero él buscaba quien le dijera un camino para darle la espalda a Barreiro y llegar a Tunja. Se consiguió unos vaquianos, deben ser aborígenes, deben ser conocedores del terreno. Y en la noche del 4 de agosto, con la consigna de que el que hablara o hiciera ruido se moría en el camino, salieron por detrás de Barreiro Bolívar con sus hombres. Dejaron un tipo que hiciera bulla allá, colocó unas hogueras y hacía para que pensaran que estaba allí. Y caminaron toda la noche. Un batallón de Bolívar iba adelante, y cuando llega a Tunja, se vino un batallón español creyendo que eran los españoles los que llegaban. Cuando se dieron cuenta era que llegaban un batallón bravo al frente que los atacó, muchos de ellos murieron, muchos de los españoles, y el pueblo de Tunja los recibió con gran aplauso y los atendieron. Encontraron comida asémilas que necesitaban, que eran de los españoles, hasta armas y pólvora que la tenían acumulada para atacar a Bolívar. El pueblo rodeó a Bolívar en ese momento, y entonces el Libertador, bien comido, bien dormido, hasta bailó esa noche. A él le gustaba el bailecito y las damas, y entonces bailó bastante allí esa noche, y al otro día pues se prepararon a esperar a ver qué hacía Barreiro. Barreiro durmió cuando por la mañana le dijeron, vea, ahí no hay nadie, ahí no hay sino hogueras. Entonces comprendió que Bolívar le había dado un golpe duro. Madariaga, que critica a Bolívar, dice que es la obra genial de Bolívar, haber dado esa vuelta, porque colocó a Barreiro, se colocó entre Barreiro y Sámano. Entonces Barreiro tenía que darle un combate, pero ya los españoles no estaban como antes, estaban aterrorizados después de la batalla del Pantano de Vargas. Bueno, comenzaron a esperar a ver qué hacía Barreiro. Entonces Barreiro se viene buscando llegar a Santa Fe, y evitando otra vez a Bolívar, que estaba en Tunja. Pero el Libertador estaba todos los días listo, y en el páramo de San Miguel los ve, y cuando ve que se encamina hacia el Pantano de Vargas, hacia el puente de Boyacá, da la orden a Anzoátegui, su segundo, y a Santander de que ataquen. Y entonces ellos se van detrás de Barreiro. Parece que Barreiro no tenía buenos espías, porque estaba Barreiro es que almorzando, y una tropa estaba pasando el puente. Y cuando le dice un batallón a Barreiro, vea, vienen por ahí unos hombres. Entonces le dijo, vayan, atáquenlos, y para que se vayan. Estos señores van a atacar cuando se les viene encima todo el batallón de Bolívar. Y entonces ellos corren a decirle a Barreiro, y Barreiro se esconde. O sea, pues que es un militar más bien como inepto. He leído a algunos españoles que dicen que Barreiro no era un buen militar. En todo caso, se traba la batalla de todos modos, no dura más de 2 horas. Eso fue rápido. No leo largo como fuera en la descripción que hace a Sublet, pero entonces en menos de 2 horas se hunde el imperio español allí en Boyacá. Cae preso Barreiro. Barreiro se ha escondido, y un niño, Pedro Pascasio Martínez, un niño boyacense, lo descubrió, iba con un negro, Pedro Pascasio, y le colocan la lanza. Y entonces trata de comprarlo el español. Este no era como algunos que se compran hoy en día. Ha visto uno allí en temas políticos, sociales y en otras cosas, la gente que se vende allí, no. El niño le dijo, no, camino la arreamos, y le puso la lanza al español. Se lo entregó a Bolívar. Bolívar lo trató muy bien a Barreiro, pues era ya un general vencido. Santander, que ha encontrado obstáculos para pasar el puente, dio una vuelta y completó y apresó a Jiménez, el segundo, muy valiente de Barreiro. Y entonces en la batalla de Boyacá culmina la gran hazaña de Bolívar de obtener una victoria definitiva. ¿Quién reconoció que la batalla de Boyacá era definitiva?
Morillo, el jefe español en Venezuela, reconoció que con esa batalla prácticamente se había perdido gran parte de lo que tenía España. Vamos a leer lo que traje en el libro, que ya tengo pocos ejemplares del libro, que los he ido entregando. Dice este autor, decía yo ahí, quien mejor para esa época precisó el alcance de la mítica batalla de Boyacá para la libertad de este continente fue quizá el propio Morillo, cuando en carta al rey le dice estas visionarias palabras, perdón. El ambicioso Bolívar ha ocupado a Santa Fe y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición todo el reino y los inmensos recursos de un país muy poblado, rico, éramos ricos, y abundante, de donde sacará cuanto necesite para continuar la guerra en estas provincias. Pues los insurgentes, y menos este caudillo, o sea Bolívar, no se detienen en fórmulas ni consideraciones. Esta desgraciada acción, la batalla de Boyacá, entrega a los rebeldes, además del nuevo reino de Granada, hoy Colombia, muchos puertos en el Mar del Sur, donde se acogerán sus piratas, Popayán y Quito, Pasto, y todo el interior de este continente hasta el Perú, queda a la merced del hombre del que domina a Santa Fe, a quien al mismo tiempo se abren las casas de moneda, arsenales, fábricas de armas, talleres y cuanto poseía el rey, nuestro señor, en el virreinato. Y esta frase es definitiva. Bolívar, en un solo día, acaba con el fruto de 5 años de campaña y en una sola batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates. Líbano Aguirre trae esa lectura famosa. O sea, la batalla de Boyacá es la que nos dio la verdadera independencia. Y en ese mismo libro que escribí, traje a colación a uno de los poetas grandes que en mi bachillerato a mí me encantaron, a Pablo Neruda, el gran chileno, premio Nobel, que murió en forma misteriosa cuando Pinochet se tomó el poder en Chile. Leo esta última parte también. Con estas sencillas páginas, digo yo, en mi libro, le rendimos un sentido homenaje a todos esos héroes, hombres y mujeres que dieron su vida y su integridad física por la independencia de nuestra patria. Y aquí hago esta observación. Ahí me duele que en el Congreso de Cúcuta de 1821, que organizó la Gran Colombia, no le dieran la independencia a los negros que fueron decisivos en esas campañas, a pesar de lo que le ocultaron los historiadores. Por supuesto, bajo la dirección del genial Simón Bolívar, arquetipo de hombre entregado a la lucha de sus ideales y que pocos aparecen en la historia. Por eso, digo yo en el libro, concluimos este escrito con parte de los versos que le dedicó el gran poeta chileno Pablo Neruda en su vibrante Un canto para Bolívar. Comillas, aquí viene el poema. Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos, la paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando al cuartel de la montaña dijo, comillas, otra vez, despierto cada 100 años cuando despierte el pueblo. Hemos necesitado algunos Bolívar pues que nos despierte bien para que el país se enrute debidamente en la paz. Pero como ustedes acaban de ver, y quiero que no olviden suscribirse y dar el like o me gusta o comentarlo o no me gusta. A mí no me interesa que lo critiquen, pueden criticar lo que quieran, pero lo que importa es que si lo ven, hagan algún comentario. Bien.
En el libro de Indalecio Líbano Aguirre, ya para terminar, encontré algo muy interesante y es lo siguiente. Aquí la gente ha pensado que eso de las guerrillas es nuevo, que eso apareció únicamente pues, en la guerra de los 1000 días o después de la independencia, y que las guerrillas que hay ahora que se han transformado, porque ya ahora no buscan el aspecto político, sino el aspecto de la ganancia a través de algo muy grave que fue explotando el reemplazo del café para lo internacional, o sea, las famosas drogas, ¿no? Eso ahora es así. Pero tengamos en cuenta que las guerrillas también provienen y nos dieron la independencia, pero porque buscaban tener un fin noble, que era la independencia. En el libro de Indalecio Líbano Aguirre, el Bolívar, que es un libro, este libro es más lujoso, de intermedio, trae a colación lo siguiente. Bueno, en España hubo guerrillas para liberarse de Napoleón, acá también, y eso también siguió Bolívar, etcétera. En carta que le manda Bolívar a Santander, le dice el 1 de noviembre de 1819, comillas, las grandes medidas para sostener una empresa sin recursos son indispensables, aunque terribles. Eso es cierto. Muchas veces sin recursos hay que tomar medidas terribles, pues. ¿Qué se va a hacer? Recuerde usted, le dice a Santander, los violentos resortes que he tenido que mover para lograr los pocos sucesos que nos tienen con vida. Y oigan esto, para comprometer 4 guerrillas que han contribuido a libertarnos, fue necesario declarar la guerra a muerte. ¿Cómo les parece? Tuvo que, para comprometer 4 guerrillas que nos han ayudado a libertarnos, fue necesario declarar la guerra a muerte. Que por cierto en estos días apareció la bandera de la guerra a muerte. En mis años que tengo ya, nunca vi esa bandera. Y ahora apareció, el presidente la estrenó de nuevo allá en Uruguay. Y en un libro que acabo de leer extraordinario, de un profesor de la Nacional, allí está impresa la bandera de la guerra a muerte. De modo pues que son capítulos que en el decurso de estas charlas iré aclarando, porque habrá que hablar del 20 de julio a fondo y compararlo con el 7 de agosto. Para mí, el Día de la Independencia es el 7 de agosto. Como para mí, Buga jamás fue fundada en 1570, no fue trasladada en 1569. Fue un traslado porque llegaron alcaldes, llegaron notarios, llegaron el rollo de la justicia, ediles, etcétera, a Buga. Si lo que se quiere significar es que aquí se asentó definitivamente, se asentó Buga definitivamente, es otra cosa, pero fue un mero traslado. Buga fue fundada antes, probablemente en 1558, porque hubo un traslado. Ahí están los documentos en la Academia de Historia, que yo como presidente de la Academia, que yo como presidente logré llevar al Centro de Historia. Bueno, eso es lo que tenía yo para decir. En la Academia de Historia, antes en el Centro de Historia, Leonardo Tascón, ahí están documentos que avalan lo que yo digo. Buga no fue fundada en 1570, fue en 1558 o 1559. Había que precisar la fecha. Bueno, en todo caso recuerdo que no olviden suscribirse y darle like o me gusta o hacer comentarios. Seguiremos con la historia. Adelante. Bien, desde luego que todo esto que hemos dicho aquí pues no compromete a nadie, es mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es que el 7 de agosto de 1819 debe celebrarse como el Día de la Independencia de Colombia. En esa época era Colombia más grande, comprendía Venezuela y Quito, pero de todos modos nuestro país quedó libre y fue nuestra patria donde se inició el fin del Imperio Español y la venida de la República, sobre la cual, si seguimos, hablaremos largo y tendido. Muchas gracias.